nos envíe con anticipación para tener bien claro esto, ¿no? ¿Y quiénes son los que se van menos de 30 años de servicio? ¿Por medida disciplinaria? ¿Por deficiencia académica? Y bueno, y por su baja. Y se va a premiar a esa gente, tendrán sus méritos obviamente, pero esto es así. Y mire, le voy a dar una lectura nada más para dar un ejemplo de un técnico de tercera de la Policía Nacional que se jubiló antes del 10 de diciembre del 2012 recibe una pensión de 1.722 y los que pasaron al retiro después de esta fecha reciben una pensión consolidada de 2.104. Usted dice el 70%. El 70% de esta remuneración consolidada es 1.473. Es decir, para recibir el bono debería tener una pensión inferior a esta cifra, pero como su pensión es mayor a este tope de 1.722, no tiene derecho al bono extraordinario. Le pongo otro ejemplo, y esto es del correo, y tiene la razón. Un suboficial de primera que pasó antes del 2012 recibe 1.672, y el que después del 2012 una remuneración de 2.043. El 70% de esta remuneración, ¿cuánto es? 1.560. Al igual que en el caso anterior, para recibir el bono debería tener una pensión inferior a este tope y como su pensión es mayor, no tiene derecho a este beneficio. Gracias, señor presidente, por la interrupción. Gracias, congresista Melgar. Gracias, presidente. Así que, presidente, nosotros esperamos que el Ejecutivo mejore esta propuesta porque no es posible llevar este mensaje a los policías y militares que están en esta situación. No hemos tenido tiempo de leer bien la propuesta porque recién la hemos tenido el día de hoy, pero nos parece poco convincente, presidente, y como le digo, caso contrario, iríamos pues por la insistencia. Gracias, presidente. La congresista Luz Salgado tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar al ministro y a sus asesores. Saludos a los congresistas. Presidente, nosotros hemos venido escuchando estos reclamos desde el momento mismo que se dio ese infame decreto legislativo. ¿Y por qué se dio el decreto legislativo? Casualmente, cuando el Ejecutivo pide que el Congreso se abstenga de legislar y le otorguemos facultades, entendemos porque son aspectos técnicos o presupuestarios de los cuales el Congreso no puede hacerse cargo. Pero entendemos que lo va a hacer con el ánimo de imponer justicia. Y lo que hizo con ese decreto legislativo en el gobierno de Ollanta, un militar en retiro, fue perjudicar a todos los jubilados de las Fuerzas Armadas y de la policía. O sea, los traicionó, señor, y esto hay que decirlo con nombre propio, porque algunos no se atreven a decirlo. Y nos reclaman a nosotros cuando debieron reclamar en ese momento a quien les estaba prometiendo cosas que no cumplió. Pero entonces, aquí viene el tema. Se han intentado por algunos medios, inclusive yo presenté un proyecto de ley en el Congreso pasado, pero lamentablemente también por discrepancias entre las dirigencias de los retirados, no se pusieron de acuerdo, no pudimos sacar. En la época de campaña han recibido la promesa de quien hoy está en el gobierno, señor, y por eso que el compañero legislativo, Ica, trae a colación porque realmente se le prometió a este grupo humano, y están las grabaciones a través suyo, señor presidente, al ministro Zavala, cuando les prometen a los retirados que les van a solucionar el problema. Y es por eso que ellos reclaman con insistencia porque fue una promesa de campaña. Y esa promesa de campaña no se cumple hasta la fecha. Y cuando se han presentado los proyectos que el Congreso por Justicia ha aprobado, vino la oferta de que el Ejecutivo sí iba a cumplir con su obligación y nos mandó un proyecto de ley. Cuando llegó el proyecto de ley, nosotros dijimos, esto no es suficiente, esto no va a llenar las expectativas, van a seguir
reclamando la insistencia y así ha sido, señor ministro, a través de la presidencia. Y ahora viene este proyecto nuevo, esta proposición nueva, que yo no sé si puede ser modificada, porque realmente, a lo poco que se puede entender, está bastante confusa. Y parte confusa desde el momento en que en el proyecto, en la exposición de motivos del proyecto, hablan de 120.000 pensionistas entre militares y policías y los beneficiarios de Montepío. La primera pregunta sería, ¿sabemos realmente cuántos son los pensionistas? Porque luego, en el cuadro que nos presentan, hablan de Montepío 58.000 y en el decreto ley 19.846, 39.000. Total, 97.000. Entonces, ¿es 97.000 según sus propias cifras o 120.000 según vuestra exposición de motivos? Esa es la primera pregunta, porque si no sabemos ni siquiera cuántos somos, no sabemos calcular. ¿Cómo vamos a hacer cálculos cuando no sabemos exactamente quiénes son, dónde están? Por otro lado, yo he abogado para que se reúnan con usted, señor ministro Zavala, a través de la presidencia, los representantes. La pregunta es, ¿se llegó a reunir con los representantes? Sé que hay diferentes gremios, pero creo que son menos que los del SUTEP. Entonces, si son menos, es más fácil hablar para que ellos entiendan que realmente usted está proponiendo 70% del 100% que ellos planteaban, ¿o no es así? ¿A quiénes vamos a dar? Y aquí recojo lo que ha dicho mi colega Donaire y que lo ha dicho Elar Melgar. ¿A quiénes vamos a premiar? Aquellos que se han retirado por medidas disciplinarias o por la propia solicitud antes de cumplir los 30 años y que lógicamente ganan menos. Así como antes en la 25-30, las mujeres teníamos un espacio adicional que nos podíamos retirar creo que a los 12 años, pero por su propia voluntad y recibía una mínima pensión. Y cuando pasaban los años decían, mire lo que cobro yo. Sí, pues, porque no cumpliste los 30 años. No cumpliste los 30 años. ¿No? Y entonces, no, yo tengo que ganar más, decían. Claro, tú veías ser una pensión mísera, pero no era realmente porque así la hubieran discriminado, sino porque no cumplió y se jubiló antes de. Entonces, aquí también hay personas que a su solicitud, porque han encontrado un mejor puesto de trabajo, porque han tenido una mejor oferta, se han retirado antes y lógicamente ganan menos. Aparentemente para ellos, que no cumplieron los 30 años de servicio, estaría el bono más próximo a que lo recibieran, porque según un cuadro que nos han alcanzado los propios pensionistas, solamente una línea es la que recibe, porque si hace la comparación que ha mencionado, si sacas la pensionable, no sacas la pensionable, si le pones aquí, si le pones allá, ese cuadro aparentemente no se cumpliría nada más que para un 30, ¿cuántos? 30%, menos del 30%. Comandantes, según me dicen, pero entonces no tenemos las cosas claras. ¿Por qué vamos a ser injustos con quienes han cumplido sus 30 años y son los que se han fajado en la época más difícil del terrorismo, en la época que han tenido que enfrentar sus vidas, en las que han quedado inclusive algunos lisiados? ¿Por qué los vamos a castigar? ¿Los nuevos van a ganar más? Nadie dice que no, porque con el ritmo de vida que llevamos nada es suficiente. Pero a estas personas yo creo que se les debería por justicia dar ese bono que se pretende, que yo lo he escuchado, para que sea, digamos, la compensación a la injusticia que han recibido. Por eso, señor ministro, yo lo que pregunto a través de la presidencia es, ¿se ha reunido usted con los representantes? ¿Han entendido ellos bien la propuesta? De repente nosotros no la entendemos bien porque son varias normas, son varios gremios, hay diferentes escalas, hay pensionistas de la ley y del Montepío. Y esta tarea
que corresponde al Ejecutivo ciertamente, porque son ustedes los que determinan presupuestos, no nos inhibe de que en el ánimo de querer hacer justicia, no por el ánimo de decir que vamos a aumentar los gastos del Estado, sino porque se ha dejado de cumplir una norma y esa norma ha incurrido en atentado a sus derechos adquiridos. Sí, el Congreso está en potestad de dar esa ley que hemos dado y que está pendiente para la insistencia. Y como insistencia será el tribunal quien al final decida. Pero eso no va a solucionar en forma inmediata a quienes ya están con años encima y que en una pelea larga, como yo les trataba de explicar, no me han entendido, estoy apabullada en las redes, pero lo que yo quería es de que aquellos que han reclamado con justicia esto, puedan gozar todavía y no que se la pasen en leguleyadas, en reclamos y se les va la vida y no han recibido nada. Por eso que si el Ejecutivo corrige y corrige bien, podemos solucionar este problema, señor ministro. Hay gastos que se están haciendo, ya no los voy a enumerar aquí, y mucho dinero que ha corrido por la corrupción que no ha debido correr y que debería haber servido para reivindicar estos casos y atender problemas de salud, atender problemas de educación con los maestros. En fin, mire todo el daño que han ocasionado aquellos que ahora, pobrecitos, dice, están en la cárcel, ¿no? Pero pobrecitos, aquellos que nos han robado al Estado, aquellos que han recibido coimas por obras que han sido infladas en sus presupuestos, que se han llevado el dinero de todos los peruanos que deberían estar sirviendo para resolver estos problemas sociales. Aquellas obras que realmente se podrían haber hecho con la tercera parte o con la mitad de lo que se han llevado, señor. Es por eso nuestro reclamo y ojalá que usted nos pueda explicar mejor, porque realmente, así como está pintado el asunto, realmente se favorece a un grupo y los demás van a quedar igual de frustrados y lo que nos va a obligar es a ir por la insistencia en el Congreso de la República. Gracias, señor presidente. Para cerrar el rol de oradores, el congresista Miyashiro y luego el primer ministro. Gracias, señor presidente. A partir del 2011, cuando asume el gobierno Ollanta-Humala, puso en práctica un proyecto político que jugaba con la presidencia de la pareja presidencial. A tal punto que se favoreció incluso cambiando la norma de los ascensos para que el ejército peruano esté copado en su cúpula dirigencial por elementos de su promoción y de la promoción del reo en cárcel Antauro Humala. Dentro de estas medidas estuvo estas disposiciones para marginar los derechos de los señores pensionistas y vulnerar el acceso a la igualdad. Acá en este proyecto de ley, lastimosamente me da la impresión, y ese reclamo de muchos pensionistas que se acercan, tanto de manera personal como por los medios sociales, a reclamar, ¿no?, el trato igualitario, que se reponga el derecho de los pensionistas. Sin embargo, en este mismo proyecto de ley se considera que aquello beneficiará solo a 38.439 pensionistas, reconociéndose en otro acápite que los pensionistas suman casi 120.000. Yo quisiera confiar en la buena voluntad del actual gobierno, pero un decreto ley, una propuesta de ley como la que han presentado, más se orienta a consolidar la injusticia cometida por el gobierno anterior. Muchas gracias. El primer ministro tiene la palabra para responder las preocupaciones. Señor Zavala. Muy bien. Primero, gracias a los congresistas por sus comentarios. También saludo a los representantes de la asociación por su intermedio, señor presidente. Y también con gusto
aquí está todo mi equipo técnico que en el momento que ustedes consideren se puede hacer una reunión para entrar en el detalle de este proyecto de ley. Ahora, hay varias cosas que tengo que mencionar para aclarar algunos temas del proyecto de ley. También decirles que este proyecto de ley está en la página web del Congreso desde el 12 de junio de este año. Entonces ha sido ampliamente difundido. Quizás no he explicado y es ahí donde podemos tener estas reuniones adicionales que yo creo que pueden ser importantes. Entonces, congresista Alcorta. ¿Quiere ver o escuchar? No. Congresista Alcorta. El Estado no es que no ha cumplido con la caja de pensionistas, y esto hay que tenerlo muy claro. Hay toda una serie de comentarios, si es que el Estado debe o no 40.000, 30.000, lo que fuera. Sin embargo, también les digo, congresistas, que el Estado no va a dejar de pagar nunca las pensiones. Por ejemplo, el último año, el Estado ha puesto 1.200 millones porque la caja de pensiones no tenía los recursos necesarios para pagar. En los últimos 5 años, el Estado ha puesto como 5.000 millones de soles. Y en los próximos años seguirá poniéndose recursos. Entonces, podemos discutir o no si hay una deuda o no, pero al final del día el Estado va a poner los recursos que sean necesarios para las pensiones de los pensionistas. Yo siempre. Ya ve, una gentileza al ministro que aprecio muchísimo. Es cierto lo que dice el Premier, lo que pasa es que había un déficit, había un incumplimiento de que el Estado sí le debía, porque la caja policial se ordenó finalmente, la caja policial militar sí se ordenó, pero había una parte que el Estado no había cubierto y eso se quedó arrastrando, por eso que también estamos en parte del problema de hoy. Coincidimos, pero ese es el antecedente también. Pero no se preocupen que siempre va a haber, el Estado va a cumplir, ¿no? Concuerdo con usted, señora congresista, la distorsión que generó en el gobierno de Ollantumala es una distorsión que realmente afectó a algunos, decenas de miles de pensionistas y es algo que se tiene que corregir definitivamente. Y es un error que no se debió cometer. Ahora, tenemos que entender que ese decreto legislativo, el 1132 y 1133, mejoró las pensiones. Lo que estamos en este momento es solucionando ciertas inequidades que se generaron. Pero que también es cierto que en el 1132 y 1133 se mejoraron las pensiones. Lo que hay que ahora es arreglar la inequidad que existe exactamente. Pero en ese momento se mejoró. Para que tengan una idea, el gobierno Humala destinó, ya sea por activo, ya sea por pensionistas, casi 5.000 millones de soles en aumentos a los policías y a los pensionistas. Es un monto realmente importante. Hablamos de si la bonificación es pensionable o no. Ya no, cuando estamos hablando de pensiones, no tiene sentido hablar de bonificación o no. Finalmente llega directamente al beneficiario. Como ya es la pensión, no es la remuneración, no importa si es pensionable o no, porque finalmente es parte de la pensión. Para siempre. Por favor, ¿puedo, presidente? Claro, la denominación bonificación puede generar confusión porque lo que ha pasado siempre es que en actividad siempre se le dio bonificación en vez de aumento justamente por evitar que esto fuera pensionable. Pero ahora, en el caso, como esto es una bonificación, tiene una característica particular. Se hace de esa manera para que las cargas sociales no la pague el pensionista, sino que la carga social la pague el Estado. O sea, la idea es que ellos no estén cargando todo lo que significa salud y todo lo que es vivienda como parte de su costo. Entonces, al hacer la bonificación, terminamos quitándole la carga social al pensionista. Y esa es la idea de llamarlo así, bonificación, y no incremento a su pensión. Entonces, básicamente por ahí es donde está el camino de hacerlo de esa manera. Gracias, presidente. Por excepción, la tercera interrupción yo creo que no se la va a negar a usted, pero nunca. Muchas gracias, presidente, por la gentileza. ¿Cuánto sería el monto inicial de este aumento que se preveería para el 2017? ¿Cuál es el monto que está previéndose? Porque decían que sería 200 soles.
En algunos casos que no hay distorsión mayor y que esa distorsión sea solo menor a un monto de 200 soles, se daría por única vez 200 soles. Pero solo en los casos que la distorsión sea ese monto. Hay distorsiones que son mayores, ahí es donde se plantea hacerlo por partes. O sea, de 200 para abajo. Es permanente. Disculpe, esto es permanente, esto queda. Esto después del 2020 queda en la boleta de los pensionistas. Ese es un tema que se puede discutir dentro de la comisión. Perdón, presidente, disculpe usted, pero ¿podría repetir eso el ministro? Lo que ha dicho que podríamos pensar en un aumento. Está grabado. Hemos hablado de 500 soles. Solo para decirle, y para la asociación y para los comisarios, estamos en la misma línea. Lo que tenemos que buscar es una fórmula que esté dentro de lo que nosotros podemos pagar, la sostenibilidad fiscal, no afectar en el futuro a los que vengan en el 2021, etcétera, etcétera, y que los que realmente fueron afectados por esa reforma que creó esta distorsión, se solucione el problema. Congresista, no voy a entrar porque ya estuvimos en la Comisión de Abajato hablando de todas las acciones que ha hecho este gobierno de lucha contra la corrupción, empezando por el DSU-003, el no contratar de los corruptos con el Estado, etcétera. Vamos a dejar esa discusión en esa comisión. Solo para darles el monto exacto de las transferencias del Estado a la Caja, el último año, 1.099 millones de soles, este año estimamos 1.238 millones de soles, etcétera, etcétera. O sea, en los últimos 5 años estamos hablando de 5.000 millones. Congresista Donaire. Es cierto el tema de la pacificación y lo tomamos en cuenta. Yo creo que ese ha sido un fundamento del crecimiento de la economía y yo creo que le agradecemos a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Cuando uno ve, usted me pregunta si los riesgos que corre el personal se han tomado en cuenta o no. Hay que tener en cuenta que para los riesgos como tal existe el subsidio póstumo, existe el subsidio por invalidez, eso se otorga en caso de fallecimiento o invalidez al personal por justamente esta consecuencia del servicio. Entonces, no es un tema de pensiones, es un tema que está legislado en forma paralela y se da cuando es necesario. Además, dichos subsidios se pagan al personal como si estuvieran en actividad hasta cumplir con el derecho a pensión. Entonces, sí se considera que puedan darse estos casos como usted menciona, pero está considerado y además se incluye para poder hacer que estas personas que han dado su vida o han sufrido por efectos justamente del servicio tengan derecho a pensión igual que el resto. Sí, por favor. Muy breve, por favor, que esta es la quinta muy interrupción. cortito, señor. ¿Y qué hay de los vivos? O sea, estamos hablando de aquellos que fueron mutilados o póstumos. ¿Y qué hay de los vivos que ahora peinan canas y arrastran los pies? Mire, seguramente, quizá yo tengo la edad de usted. Señor presidente, pero si me comparan a uno de mi edad con otro, seguramente me ven a mí como que tengo 80 años. En cambio, otro que ha tenido una vida más tranquila no es igual. Y esa es la verdad. A ver, vean un militar que se ha fajado toda su vida. Esta precisamente es la generación que nunca seguramente han visto nacer a sus hijos, no han visto crecer a sus hijos. Y ahora les echan la culpa que porque estuviste lejos del hogar, ahí está, ve cómo es tu hijo. Entonces, acá hay una situación de verdad
que invoco a usted, señor Premier, ponerse la mano en el corazón, ¿no? La cabeza fría y mano de hierro también con la corrupción. Pero en este caso hay que tener el corazón de Dios, porque esta gente está avejentada. ¿Acaso el hecho de estar 4 veces en la zona de emergencia no afecta a futuro mentalmente, psicológicamente? Señor Premier, y disculpe, presidente, ¿hay oficiales que duermen en el closet por tener esos traumas de persecución y que ha ocasionado el deterioro de su familia? Y no de uno, varios casos. Congresista. Nada más, señor presidente. Congresista, que justamente el sistema pensionario de las Fuerzas Armadas y Policiales es el mejor sistema pensionario dentro de la administración pública. Por ejemplo, si usted lo compara con la 19.990, estamos hablando de una diferencia mínima, puede ser una diferencia mayor de 3.5 veces. Es justamente ese reconocimiento a las Fuerzas Armadas y Policías. Entonces, lo que yo digo, quisiéramos que todos estuvieran mejor, estoy totalmente de acuerdo, pero dentro de esa relación entre sistemas pensionarios hay un beneficio mayor a las Fuerzas Armadas y Policiales. Delegación de facultades para este tema no. Lo que se pensó y cuando apenas tuvimos, digamos, la disponibilidad de los recursos financieros se planteó este proyecto de ley. El Congreso ya había avanzado en este tema y justamente para eso estamos aquí, justamente para plantearles cómo creemos debemos avanzar en este importante tema. Ya contesté el tema de la deuda de los 40 millones. Yo no me reuní personalmente, pero mi equipo se reunió. Acá tiene los nombres. Y con gusto que fue justamente lo que usted me mandó, secretario general de FENAPOL y Federación Nacional de la Policía Nacional del Perú. Bueno, a través de algún congresista o del congresista peruano por el cambio, con gusto los recibimos a todos los que sean necesarios. Sí, no hay ningún problema. Con gusto. Acá estamos para solucionar esa distorsión que se creó a raíz de la dación del 1133. Congresista Salazar. ¿Cuál? Sí. No se puede amar lo que no se conoce, ni tampoco se puede valorar cuando uno no va a los lugares. Señor presidente, congresista, ¿cuántas veces usted estuvo en el BRAE? He tenido la oportunidad este último año de visitar todas las regiones del Perú y en algunos casos más de una vez. En los distritos del BRAEM no he tenido todavía la oportunidad. Sí, tanto el ministro de Defensa como el ministro del Interior han estado varias veces y espero tener la oportunidad pronto de estar ahí. Sin embargo, sí he tenido también la oportunidad de reunirme. Sí, se ha ido. Sí he tenido también la oportunidad de reunirme con los 2 ministros y con los comandantes encargados de las zonas para ver la estrategia dentro del BRAE. Congresista Chica. Salazar, perdón. Hay un tema fundamental, el 70%. El 70% no es en relación a un pensionista con otro pensionista. Estamos hablando que es la relación que van a recibir pensión versus la actividad. Entonces no es entre pensionistas, es con relación a la actividad. ¿Y por qué no es 100%? Porque las pensiones, a diferencia de la remuneración, no pagan impuesto a la renta, no pagan beneficios sociales. Entonces la comparación no es entre pensionistas, es en relación a las remuneraciones. Es un tema súper importante que creo que no está tan claro en la exposición porque he visto varios comentarios sobre ese tema. Después, el Estado paga por el pensionista, congresista Salazar, al Fondo de Salud 6% y al Fondo de Vivienda 2%. Congresista Yica. Y ahí también la congresista Luz Salgado. Lo que pasa es que estamos hablando de 120.000 pensionistas en general
Pero hay que distinguir, y por eso los números a veces se confunden. Antes de diciembre, pensionistas, antes de diciembre del 2012, no, los 97.000. Ese es el número que a veces confunde. ¿Y a cuántos beneficia esto? Es a 38.400. Ahora, ¿por qué no beneficia al total de pensionistas? Porque ya habían algunos que habían sido beneficiados. Lo que estamos aquí solucionando es la distorsión. Por eso no tiene que llegar a los 120.000. Congresista Yica, ¿por qué la pensión se queda en el 2020? No, en el 2020 lo que hemos puesto nosotros es cómo llegamos a solucionar el problema en 4 fases y después ya queda permanente en la boleta del pensionista. Esa es un poco la idea. No hay diferencia entre Montepío y la 19846. Lo único que hay es que antes se le llamaba Montepío, antes del 1974, y después pensiones. Pero la idea es beneficiar a ambos. Concuerdo con usted, congresista, hay que explicarlo a los pensionistas y mi equipo está a total disposición para hacerlo. Congresista Elar, sí ha estado el proyecto de ley, pero quizás ahí hemos podido enviárselo también para que se pueda analizar con el debido tiempo. Congresista Salgado, concuerdo con usted de las fallas del decreto legislativo. Es cierto, es una promesa de campaña y estamos aquí justamente para cumplirla. El tema de cuántos pensionistas son, ahí está. No es que premiamos a nadie, lo que estamos acá es solucionando la distorsión. Y como le decía, no es que se compara el 70% de un pensionista versus otro pensionista, sino es contra la remuneración consolidada. No hay castigo, congresista, no hay injusticia. Lo que también es cierto, y tenemos que reconocerlos aquí, es que también la autógrafa genera ciertas expectativas por encima de lo que nosotros quisiéramos. Entonces, este proyecto de ley quizás no cubre el 100% de las expectativas que se habían generado en su momento con la autógrafa, pero sí soluciona al 100% la distorsión que se crea por el decreto legislativo 1132 y 1133. Congresista Miyashiro, la idea nuestra es que haya un trato igualitario y podemos entrar con el detalle a los números para que ustedes vean que realmente aquí no se quiere discriminar a nadie. Es más, lo que hemos visto acá es que la Policía Nacional es beneficiada al igual que otras fuerzas armadas y esa es la intención que tenemos. Creo que eso es. Eso es, congresistas. El equipo está 100% a disposición de ustedes y de los pensionistas que se considere. También regresaré en el momento que lo consideren. Creemos que tenemos una propuesta que soluciona el problema que se generó justamente por estos decretos legislativos. Y si hay algunos temas que se puedan perfeccionar, con gusto. Pero sí creemos que ese perfeccionamiento tiene que estar dentro de una sostenibilidad fiscal, dentro de no ir contra la Constitución y dentro de un acuerdo de que todos estamos aquí para darle a los pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policiales lo que merece. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar en la sesión, luego que la levantemos, solamente quiero precisar lo siguiente de la presentación del primer ministro y la sugerencia que han alcanzado los señores congresistas. El esquema que ha planteado el presidente a través de su proyecto de ley es una bonificación en 4 etapas. Eso se puede reducir, comenzando con el Ministerio de Economía. El monto también mínimo del 2017 de este tramo también se puede discutir. Tercero, creo que la confusión que hay con respecto a la tasa de reposición del 70% lo podemos hacer más enfático para que el 70% no de la actividad, perdón, no es del otro pensionista que ha ingresado a partir del 1 de enero del 2013, sino con relación al que está en actividad. Todo eso lo podemos trabajar
todo eso lo podemos trabajar rápidamente y coordinarlo con el gobierno. No, lo vamos a trabajar rápidamente. Como tenemos semana de representación, vamos a tenerlo listo y lo ponemos a disposición de ustedes, queridos congresistas, porque al final de cuentas yo haré lo que la mayoría define en esta comisión. Congresista Luz Salgado. Sí, una cuestión de orden, presidente. Sería bueno que, como los asesores de la comisión van a trabajar eso, que también escuchen a los dirigentes que supuestamente no se han sentido representados para que ellos también participen, porque si no vamos a estar en el mismo lío, si ellos no aceptan, no saben, desconocen, que se acrediten como representantes y que puedan conversar con los asesores o con usted en la comisión para que puedan ver lo que se está viendo y ellos den su punto de vista también. Sí, es valiosa su recomendación, pero lo haremos a nivel de técnicos. O sea, los asesores escucharemos en estos días a los representantes y elaboraremos un dictamen que cuente con la opinión de ellos y su participación. Voy a suspender la sesión para permitir que el primer ministro se retire porque tiene que ir a firmar el acta con el CONARE y luego… Presidente, una interrupción. Yo no firmo con el CONARE. Usted ha dicho en el resumen que ha hecho, además de los asesores, que es en 4 etapas. Es lo que hemos, en el proyecto de ley está 4 así. etapas. Más o menos, ¿en qué tiempo entre una etapa y la otra? Está en el 17, 18, 19, 20. Sí. Bueno, ya eso lo seguiremos discutiendo cuando se tenga que dictaminar el proyecto. Quiero agradecer al primer ministro por su presencia esta tarde y voy a suspender brevemente la sesión para permitir que él se pueda retirar cuando lo considere necesario. Agradecerles, señores compañeros, congresistas, por esta… Y bueno, nos estamos viendo. No se retire, por favor, porque vamos a apoyar 2 dictámenes rápidos. ¿Qué pasa, Octavio? No quieres homenajear al GI, ¿no? ¿Lo vas a aumentar? Gracias. Colegas, por favor, tomen asiento. Muy breve, vamos a dictaminar 2 proyectos de ley que son muy sencillos, pero muy importantes, por favor. Les pediría, si actuamos con capacidad de síntesis en 10 minutos, nos estamos liberando. Ya 5, que sean 5, pero… Bueno, retomamos la sesión. Vamos a poner en la orden del día, como primer punto, el debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 1757-2017 que propone la resolución legislativa que modifica el anexo de la resolución legislativa 30.531 que autoriza el ingreso de personal militar al territorio de la República de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas con las Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente al año 2017 en el extremo referido al mes de septiembre. Ustedes todos tienen el dictamen. Como ya ustedes saben, este proyecto propone autorizar el ingreso de personal militar extranjero a nuestro país, conforme a lo establecido en el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con las Fuerzas Armadas extranjeras, correspondiente al mes de septiembre. El ingreso de tropas de Estados Unidos de Norteamérica tiene por finalidad realizar el entrenamiento de ejercicios combinados conjuntos con el Grupo de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea del Perú, que se iniciará el 1 de septiembre del 2017 por 30 días. La Comisión, en la revisión de la solicitud del Ejecutivo, ha verificado que el ingreso de tropas extranjeras no afecta de ninguna forma la integridad territorial de nuestro país y tampoco autoriza la instalación de bases militares. Por lo expuesto, la Comisión considera que la propuesta de resolución legislativa presentada por el Poder Ejecutivo se enmarca jurídicamente en lo expuesto en el inciso 8 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, en la Ley 27856 y sus modificaciones por la Ley 28899 y 30/2009. Por lo tanto, la Comisión considera viable la propuesta y propone su aprobación.
al voto. Los congresistas que estén de acuerdo, congresista Costa, a favor. Alcorta, a favor. Congresistas titulares de la comisión, Villavicencio, a favor. El congresista Clayton Galván, a favor. Congresista Miyashiro, a favor. Congresista Salgado, a favor. Congresista Edwin Donaire, a favor. Congresista Elar Melgar, a favor. Congresista Serra Segura, a favor. Congresista Gino Lombardi, a favor. Y quien les habla, a favor. Aprobado por unanimidad. Segundo proyecto de ley. No es apurado, sino que hay que ser expeditivos. En debate, el predictamen recaído en los proyectos de ley 1548-2016 y 1758-2017 que propone como texto sustitutorio la ley que declara héroes de la democracia a los miembros del GEIN DIRCOTE de la Policía Nacional del Perú. La comisión indagó si existía una iniciativa similar o de igual rango. Podemos determinar que en el presente año se publicó la ley 30.524 por el cual se declaró héroes de la democracia a los comandos Chavín de Huántar por su valioso accionar en la lucha contra el terrorismo, en el proceso de pacificación y defensa de nuestra democracia. Por lo tanto, la Comisión considera que las presentes iniciativas legislativas concuerdan con el antecedente descrito en la Ley 30.554 al reconocer que el Grupo Especial de Inteligencia GEIN DIRCOTE de la Policía Nacional de Perú, su distinguido servicio a la nación y valeroso accionar en la lucha contra el terrorismo, más aún cuando en la Ley 29.960 que modifica la Ley 29.031, ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente, se instituye el 12 de septiembre de cada año como el Día de los Defensores de la Democracia, en clara alusión al día en que se llevó a cabo la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Por lo tanto, por lo mencionado, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas considera que la propuesta legislativa bajo estudio es viable. Entonces, dejo a consideración de ustedes, colegas, la propuesta. Si tuvieran alguna sugerencia, con mucho gusto. Muy breves, por favor, muy puntuales. Sí, del GEIN. La congresista Mercedes Arauz, que es autora de uno de los proyectos, brevemente. Sí, presidente. La consideración básica es que justamente estas personas hicieron un acto heroico, realmente trabajando con mucha delicadeza, con mucha meticulosidad, un trabajo de investigación muy fina y sin generar muertes, habiendo hecho todo el respeto a los derechos humanos, habiendo trabajado bien y habiendo capturado al principal líder, con toda su masa, al principal líder que hizo tanto daño a este país. Yo creo que esto se merece justicia. El presidente está dispuesto a celebrar justamente el 12 de septiembre los 25 años de esta captura, y por lo mismo yo llamaría la atención para que se apruebe esta norma. El presidente está totalmente convencido de que esto está en la dirección correcta porque rinde homenaje a personas que realmente en nuestra Policía Nacional que pusieron de sí lo mejor. Las fórmulas del detalle, cómo se implementa, tiene un reglamento especial también para poderlo hacer, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la línea de acción. El 12 de septiembre tendríamos que hacerlo y por eso la necesidad de tener este marco legal para poderlos dar esa premiación. Gracias, congresista Mercedes Arauz. Tiene la palabra el congresista Ica, luego la congresista Salgado. Señor presidente, quiero que sume mi voto, como se llama, en la elección del anterior que no estaba presente. Y también voy a apoyar este predictamen propuesto, pero quiero sugerir que el artículo número 3 incluya en la parte final una referencia a que la captura del cabecilla Ismael Guzmán y la cúpula dirigencial de Sendero Luminoso significó el golpe más importante al terrorismo y que permitió dar inicio al proceso de pacificación. Con el fin de recalcar el significado del accionar heroico del GEIN, pero también con la finalidad de que quede constancia de la trascendencia e importancia que significó esta captura para nuestro país. En todo caso, el artículo quedaría redactado de la siguiente manera. Artículo número 3, reconocimiento. Reconoce la calidad de héroes de la democracia a cada uno de los miembros del Grupo Especial de Inteligencia, de la Dirección contra el Terrorismo, de la Policía Nacional del Perú, creado el 5 de marzo de 1990, quienes han participado en diversas operaciones contraterroristas y que el 12 de septiembre de 1992 ejecutaron la Operación Victoria, que dio como resultado la captura del cabecilla Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso
y la cúpula dirigencial de la organización criminal terrorista Sendero Luminoso, que significó el golpe más importante al terrorismo y que permitió dar inicio a la pacificación del país. Eso es todo, señor presidente. Es valioso el aporte, pero por técnica legislativa esa sugerencia no puede ir en la parte normativa, sino lo vamos a incorporar en la exposición de motivos como parte del fundamento, que es muy importante, y lo resaltaremos en el debate en el Pleno del Congreso. La congresista Salgado. Sí, muy rápidamente, señor presidente. Me parece muy bien que toda esa recopilación se pueda poner en la exposición de motivos, porque como articulado no podría ir. Pero sí hacer presente que también esta comisión va a tener que hacer algo este 12 de septiembre, que se conmemoran 25 años de la captura, no del líder, como ha dicho mi colega Mercedes Arauz. En estos casos no debemos decirle líder, es cabecilla, porque son organizaciones criminales, terroristas. Lamentablemente, por no utilizar bien los términos, terminamos diciendo que ha habido un conflicto armado cuando ha habido una lucha contra el terrorismo. Aquí no hay conflicto armado, porque si no se equiparan para poder ampararse en leyes que son en el tema de derechos humanos. Y tenemos la suerte de tener aquí un personaje vivo en esta comisión, señor, que perteneció al GEIN, que es mi colega Marco Miyashiro, a quien creo yo deberíamos ponerlo en esa comisión, que el día 12 de septiembre esta comisión haga un homenaje también y podamos decirle a todos los peruanos que estos temas, sí pues, tienen que estar en lugar de la memoria para resaltar a nuestras Fuerzas Armadas y policiales a los cuales los enviamos nosotros porque no fuimos a defender y sin embargo han sido vapuleados y en un lugar del museo los colocan como los agresores de los derechos humanos y se ensalza más bien a los grupos terroristas. Eso es lo que debemos de combatir porque nuestra juventud, nuestros escolares están totalmente distorsionados, señor, y es por eso que es fácil lavarles el cerebro en las universidades, es fácil lavarles el cerebro en los colegios cuando no hay una buena educación y no se analiza la historia con objetividad, sin odio, sin rencores y dándole el valor a quienes han pacificado el país, señor. Es por eso que yo creo que esta comisión tiene esa obligación y también tendremos que estar vigilantes de los textos que se han distribuido durante estos años y yo he venido denunciando, señor, desde el 2001, donde esta parte de la historia, donde se resalta casualmente el trabajo honrado, sacrificado de nuestras Fuerzas Armadas policiales, los renderos, los comités de autodefensa, han sido obstruidos, han sido nubilados, han sido quitados de la historia del país y todo por el odio a quien sí tuvo decisión política, señor, que es el presidente Alberto Fujimori, de pacificar el país. Eso yo creo que tiene que resaltarse. El GEIN no hubiera podido hacer nada si no hubiera habido decisión política y recursos, porque sin decisión política y sin recursos, nada se hubiera hecho, señor. Muchísimas gracias. Gracias, Corita Salgado. Vamos a incorporar su reflexión también en la exposición de motivos. Corita Mercedes Arauz. Sí, solamente concordando en el tema de lo mencionado por la congresista Salgado, retiro la palabra líder y pongo el tema de cabecilla de una banda criminal, por favor. Porque definitivamente, y otra vez también saludando al congresista Miyashiro, esta iniciativa nace realmente de que hemos visto el trabajo de este grupo humano y hoy día se merecen el mejor tratamiento y yo creo que merecen ser nombrados héroes de la democracia. Bien, colegas, yo creo que nunca es tarde para hacer un reconocimiento a quienes le devolvieron al país la pacificación. Congresista Miyashiro. Agradezco la palabra de la señora congresista Luz Salgado, Mercedes Arauz, pero hay una conversación todavía no finiquitada porque constituye un proyecto. Se está coordinando con la Comisión de Defensa y la Comisión de Inteligencia para que el día 4 se haga una exposición fotográfica, el día 10 una misa en la catedral y el día 12 una sesión solemne a la que adelanto, faltan los detalles específicos, pero la presidencia del Consejo de Congreso también está dirigiendo estas actividades y el día 8 es la presentación de un libro escrito por el periodista Carlos Paredes, Sorbe Grego. Entonces, todas estas actividades serán oportunamente informadas para que podamos participar todos
Bueno, para terminar, yo quiero, a nombre de la Comisión de Defensa, yo creo que nadie se va a oponer que el congresista Miyashiro sea el que coordine todas estas actividades referidas al... Bueno, vamos al congresista Clayton Galván, tiene el uso de la palabra, por favor, no se retire que vamos a votar este dictamen. Algo rapidito nomás, presidente, muchas gracias. Yo creo de que el reconocimiento, primero saludamos la iniciativa que ha tenido a bien el autor o los autores de este proyecto, y sin embargo también quisiera dejar como presidente. No solamente es el GEIN, sino que hay distintas organizaciones, como acaba de decir mi colega Luz Salgado, los comités de autodefensa, la sociedad civil y muchos que efectivamente han luchado por lograr la democracia, la paz social que tenemos en nuestro país. Entonces, que quede como precedente. De todas maneras, de repente van a haber otros proyectos de ley para solicitar también pues, el reconocimiento. Es un caso patético que yo presenté un proyecto de ley y del cual ha sido rechazado pues, el reconocimiento a los mineros que han trabajado en el rescate de los rehenes de la Embajada de Japón, por ejemplo, ¿no? Entonces, casos como eso van a seguir presentándose y entonces yo creo de que de todas maneras a todos los peruanos que han luchado para recuperar la paz se debería hacer un reconocimiento y creo de que felicitamos y reconocemos a todos quienes han trabajado. Gracias, congresista. Vamos a votar el dictamen recaído en los proyectos de ley 1548-2016 y 1758-2017, que propone como texto sustitutorio la ley que declara héroes de la democracia a los miembros del GEIN, DIRCOTE, PNP. Congresista Salgado, a favor. Congresista Edwin Donaire, a favor. Congresista Melgar, a favor. Congresista César Segura, a favor. Congresista Guido Lombardi, a favor. Congresista Yica, a favor. Congresista Clayton Galván, a favor. Congresista Villavicencio, a favor. Congresista Alcorta, a favor. Congresista Costa, a favor. El que le habla, a favor, aprobado por unanimidad. Para terminar, quiero consultar la dispensa del trámite de aprobación del acta. Se votará a mano alzada, aprobado por unanimidad. Suspendemos la sesión se levanta la sesión siendo las 6 de la tarde del día de hoy, 21 de agosto de 1900.